Un saludo a todos, mi nombre es Lenny Meneses y en este video vamos a tratar acerca de aplicaciones de la derivación en resistencia de materiales. Comenzamos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Saber para hacer. Facultad de Ingeniería Mecánica desde 1973. En la asignatura de Análisis Matemático 1. Realizado y editado por Lenin Aldair Meneses Basantes. Docente de Análisis Matemático 1, Ingeniero José Luis Pérez Rojas. Aplicaciones de la derivada en resistencia de materiales. Cálculo del desplazamiento vertical en armaduras con el método de Castigliano. En el video trataremos conceptos previos como derivación, conceptos fundamentales dentro de resistencia de materiales y la manera en que la derivación sirve para tratar de resolver problemas dentro de resistencia de materiales, especialmente con el método de Castigliano. Introducción al concepto de derivada. ¿Qué es una derivada? La derivada es la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Es la manera, en otras palabras, cómo cambia una variable con respecto a la otra. Este comportamiento va a estar determinado por una función. Y en nuestro gráfico vamos a poder establecer la ecuación de la derivada gracias al valor de h. Como vemos, este valor de h al tender a 0, al hacerse más pequeño y más pequeño, nos va a dar la manera, nos va a dar el comportamiento en que la variable cambia con respecto a la otra. Eso es una derivada. Entonces, incluso podemos ver que es la pendiente de la recta tangente que está en rojo, que cruza justo en ese punto, cuando el límite de h tiende a 0. Con este concepto claro, va a permitirnos analizar mejor cómo aplicamos nosotros la derivada dentro de las aplicaciones posteriores que ya vamos a tratar. Tenemos entonces nuestra definición de derivada. Tenemos que la definición de una derivada de una función x es igual cuando el límite de h tiende a 0, cuando este valor h se hace muy pequeño. Tenemos la fórmula que todos conocemos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de resistencia de materiales. ¿Por qué de resistencia de materiales? Porque es el área en el cual nosotros vamos a aplicar nuestra derivada. En el área en el cual nosotros vamos a entender cómo utilizamos una derivada para resolver un problema práctico. ¿Qué es entonces resistencia de materiales? Resistencia de materiales es una disciplina clásica en ingeniería mecánica, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de ingeniería, que estudia la mecánica de sólidos deformables. Estudia cómo se comportan estos sólidos deformables mediante modelos muy simplificados, que es lo que vamos a hacer nosotros en este video. Por ejemplo, aplicaciones de resistencia de materiales de mecánica, como la ruptura de elementos, como la ruptura, por ejemplo, de este tubo que estamos viendo aquí. La resistencia de materiales nos ayuda a ese tipo de cálculos en ingeniería mecánica. Tenemos también unos conceptos básicos que aclarar antes de meternos de lleno a la aplicación. Unos conceptos básicos como por ejemplo la tracción y la comprensión. La tracción lo que es básicamente es tomar nuestra pieza y jalar, dicho de una manera muy abreviada, jalar nuestra pieza en diferentes sentidos para tener una fuerza de tracción. Tenemos también una fuerza de comprensión, fuerza de sellamiento y de peeling, pero estas últimas dos no vamos a tomar muy en cuenta. Simplemente vamos a centrarnos en tracción y en compresión. Compresión va a ser lo distinto de tracción, opuesta a tracción, en el cual las fuerzas van a venir en un sentido, van a venir hacia el mismo punto en diferente sentido y van a comprimir la pieza. Ahora vamos a hablar un poco acerca de flexiones. ¿Qué es una flexión? Flexión en ingeniería es el tipo de deformación que se presenta, que presenta un elemento estructural alargado por lo general en una dirección en particular. Cuando nosotros hablamos de flexión, por ejemplo en vigas, como estamos viendo en la imagen, tenemos una flexión vertical. Una flexión vertical dada una carga vertical que está causando la flexión. Vamos a tener en este caso que aclarar dos conceptos previos. Primero, el concepto de carga distribuida y de carga puntual. En el segundo esquema tenemos cargas distribuidas. ¿Qué son las cargas distribuidas? Cuando una carga se distribuye a lo largo de todo mi modelo, a lo largo de toda mi estructura.
y una carga puntual cuando se distribuye en un solo punto, tal como indica su nombre. El siguiente concepto a aclarar es el tipo de apoyo. Son apoyos fijos y apoyos móviles. Los apoyos fijos se determinan por la representación de la izquierda, un triángulo que determina un apoyo fijo y un círculo que es un apoyo móvil para poder despreciar las cargas en X. Luego vamos a adentrarnos ya en sí a nuestra aplicación. ¿Qué es una armadura? ¿Por qué vamos a hablar de armaduras? Una armadura vamos a entender como un conjunto de vigas. Una armadura puede ser, como vemos en las imágenes, cualquier tipo de estructura que van a tener este tipo de configuración. Una armadura, entonces, si es que pasamos nosotros a nuestro modelo, quedaría de la siguiente manera, un diagrama de unas armaduras. Ahora vamos a hablar del teorema de Castigliano. Carlo Alberto Castigliano fue un matemático y físico italiano conocido por el método de Castigliano para la determinación de los desplazamientos basado en las derivadas parciales de la energía de deformación. Muy importante aquí porque es una aplicación que sí o sí nos tiene que involucrar derivadas, el proceso de derivación. Entonces, Carlo Alberto Castigliano nos da la posibilidad con sus teoremas de resolver estructuras isoestáticas e hiperestáticas. Las estructuras isoestáticas en las cuales nos vamos a centrar más. Con los teoremas de Castigliano también podemos resolver armaduras, vigas y pórticos. Entonces, dada la siguiente ecuación, que va a decirnos que el desplazamiento, sea vertical, horizontal, que nosotros estemos teniendo, que nosotros necesitemos calcular, va a ser igual a la derivada de la energía de deformación con respecto a una carga imaginaria. Pero ¿qué es la energía de deformación? La energía de deformación entonces no es ninguna otra cosa más que el aumento de energía interna acumulada en el interior de un sólido deforme como el resultado del trabajo realizado por las fuerzas que provocan la deformación. Es decir, las fuerzas que provocan mi deformación van a aumentar mi energía interna que va a ser mi energía de deformación. Teorema de Castigliano, del primer teorema de Castigliano para resolver armaduras, que nos dice que el desplazamiento en un punto I va a ser igual a la derivada de la energía de deformación sobre una carga imaginaria P. La carga imaginaria P va a estar en el punto en el cual yo necesito sacar mi desplazamiento. Y esto va a ser igual entonces a la sumatoria de cargas axiales. ¿Qué es una carga axial? Las cargas axiales van a ser básicamente las cargas internas que yo tengo dentro de mis barras. Mis cargas axiales pueden estar sometidas a comprensión o a deformación, como veremos en la aplicación, multiplicado por mi derivada parcial de la carga axial sobre mi carga imaginaria P, y multiplicado por la longitud de mi barra sobre el módulo de elasticidad que ya nos viene dado en el ejercicio y que no vamos a explicar porque es adentrarnos mucho en resistencia de materiales, y multiplicado por el área transversal de nuestra barra. Cuando nosotros cortamos nuestra barra vamos a tener nuestra área transversal. Bien, ahora vamos a revisar todos los conceptos de manera breve en nuestro modelo, en nuestra maqueta. Tenemos aquí una armadura, un modelo estructural que se denomina armadura. De la manera más sencilla, apenas compuesto por 5 barras. En nuestro ejercicio vamos a tener en cuenta que estas barras van a tener la misma longitud, esta con esta. Van a también tener el mismo área transversal. ¿Qué es un área transversal? Como dijimos, cuando tenemos una viga y rompemos esta viga, el área transversal de esta viga va a ser, en este caso, equivalente en todas las vigas, a excepción de esta central, de esta de aquí. También tenemos dos fuerzas que nos dice nuestro ejercicio, que van a actuar de esta manera. Una fuerza horizontal hacia la derecha y una fuerza vertical hacia abajo van a actuar de esta manera y de esta manera. Cuando nosotros aplicamos tales fuerzas solo con nuestras manos, vamos a observar una fuerza hacia abajo y hacia la derecha, que tenemos una pequeña deformación en nuestra viga, un pequeño desplazamiento, ¿no es cierto? Que básicamente sería este de aquí. Cuando tenemos nuestra fuerza de esta manera y de esta manera. Ahora, cuando vamos a aplicar en nuestro ejercicio, tenemos que tener en cuenta
que las armaduras, la armadura que estamos tomando en cuenta va a estar apoyada en un punto fijo y apoyada en un punto móvil para despreciar las cargas en X, En sí, este no es el ejercicio que vamos a realizar. El ejercicio que tenemos en mente es mucho más simplificado. Simplemente vamos a tomar de esta manera y con respecto a esta estructura. Esta estructura sí es mucho más simplificada y nos permite calcular de una manera más rápida el ejercicio. De igual manera, tenemos exactamente lo mismo. Vamos a proceder a realizar una pequeña demostración con nuestras manos de las fuerzas, que vendrían a ser básicamente así, y calcular nuestro desplazamiento. Recordemos entonces que nuestro desplazamiento vendría a ser la derivada de la energía de deformación, la energía que se forma conforme vayan actuando las fuerzas que actúen sobre la armadura, la energía que aumenta entonces, que es la energía de deformación. ¿Y cómo varía esta energía con respecto a una carga imaginaria ubicada en el punto P? Castigliano nos dice que debemos ubicar una carga imaginaria en este punto P, que es justamente el punto C, en el cual nosotros le ponemos como nombre C, en el cual nosotros vamos a encontrar nuestro desplazamiento. Donde necesitemos encontrar nuestro desplazamiento, necesitamos poner una carga puntual, una carga P imaginaria para Castigliano. Entonces, como varía esta energía acumulada, energía de deformación con respecto a esta carga P imaginaria, va a ser lo que nos dé el desplazamiento en este punto C. Vamos a resolver el ejercicio y después vamos a realizar una pequeña simulación para saber si es que hemos realizado correctamente todos los procesos. Como una de las aplicaciones de derivada dentro del área de resistencia de materiales, tenemos la posibilidad de determinar la flexión en un punto. Vamos a usar para este cálculo, vamos a usar el teorema de Castigliano, que es una herramienta importantísima para este tipo de situaciones, para este tipo de casos. Una vez que ya hemos analizado nuestro modelo, tenemos que las fuerzas, las cargas que el problema nos pide, nos indica de manera horizontal y de manera horizontal hacia la derecha y de manera vertical hacia abajo, dentro de nuestra maqueta, como hemos visto, van a causar un desplazamiento vertical en el punto C. Si es que pasamos este análisis del modelo, este análisis de la maqueta a un diagrama, vamos a tener que, en conjunto con los datos que nos da el ejercicio, una carga horizontal hacia la derecha de 60 kN, una carga vertical hacia abajo de 100 kN. También el ejercicio ya nos da los datos de las longitudes de las barras de A hasta C, que son 6 metros, y del C hasta D, de la barra C hasta D, de la barra CD, que son también 6 metros, de la barra BC, que son 4 metros, y nos indica también que el área de la sección transversal de la barra, es decir, cuando realizamos el corte de una barra, esa área va a ser igual en el área de la barra AB, de la área de la barra BD, de la CD y de la AC, y en todos estos casos va a ser igual a 300 centímetros cuadrados. También nos indica que el área de tal sección, de la sección transversal de la de BC, va a ser igual a 200 centímetros cuadrados. También nos indican que el módulo de elasticidad representado por E va a ser igual a 2 por 10 a la 5 megapascales. Ahora vamos a plantearnos dentro de la ecuación para determinar la flexión vertical en un punto C, que es la que nos da el teorema de Castigliano. Entonces, la flexión vertical en un punto C va a ser igual a la energía sumatoria, de las cargas axiales multiplicadas, como ya dijimos, por
la derivada parcial de las cargas axiales sobre una carga imaginaria P, multiplicado por una longitud y por un módulo de elasticidad y por el área de la sección transversal. Ya nos da en este caso el módulo de elasticidad. Continuando con la resolución de nuestro ejercicio, vamos a determinar las reacciones de los puntos de apoyo dadas las cargas externas. Para determinar nuestras cargas axiales, que están implícitas en nuestro teorema de Castigliano. Para determinar tales reacciones vamos a realizar el análisis de nuestro diagrama y vamos a tener dos puntos de apoyo. Para la reacción en el punto de apoyo fijo vamos a tener dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Asumimos que la reacción en X va hacia la izquierda y asumimos que la reacción en Y de A obviamente va a ir hacia arriba. Ahora en el punto móvil vamos a tener simplemente una reacción. En el punto de apoyo móvil D vamos a tener una reacción en Y hacia arriba. Y ahora vamos a proceder a realizar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Para realizar la sumatoria de fuerzas en X vamos a asumir que nuestras fuerzas que vengan hacia la derecha sean positivas, por lo que la reacción a X sería negativa más los 60 kN que vienen como una fuerza positiva igual a 0. Despejamos y tenemos que a X es igual a 60 como reacción 1. Ahora en nuestra sumatoria en fuerzas en Y van a ser igual a 0 y asumimos por nuestra convención de signos vamos a tener que las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas. Las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas, entonces AY menos la reacción de 100 kN más P, que va a darnos que son menos 100 kN menos P y más la reacción de Y. Entonces es importante recalcar también, por favor, que estamos despejando todo en torno a P. Siempre a P, que es la carga puntual que vamos a tener aquí, que es la que asumimos, la que el teorema de Castigliano nos pide que asumamos para poder resolver y en la cual después vamos a tener que derivar. Entonces ahora nuestra sumatoria de las fuerzas en Y vamos a tener igual a 0 para conservar el equilibrio y asumimos que las fuerzas que van hacia arriba van a ser las positivas. Entonces tenemos que AY va a ser positivo menos una carga de 100 kN más una carga imaginaria P. ¿Qué es esta carga imaginaria P? Esta carga imaginaria P, lo que nos pide Castigliano es que asumamos tal carga en el punto en el que nosotros vamos a determinar la flexión. Esta carga P es importante para nuestro análisis, para nuestro enfoque, porque con respecto a esta carga es a la que vamos a realizar nuestra derivada parcial. Entonces, tenemos también, siguiendo con la sumatoria de fuerzas en Y, menos 100 kN menos esta carga importantísima P, más una de Y, más de Y, que va a ser igual a 0. Tenemos nuestra ecuación número 2. Ahora, si nos damos cuenta, simplemente tenemos aquí, nos faltan ecuaciones porque tenemos simplemente dos variables incógnitas. Entonces, vamos a tener que realizar alguna otra ecuación que va a ser en este caso la sumatoria de momentos en el punto A para poder despejar estas incógnitas, para despejar una de estas dos incógnitas. Entonces, la sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0 y vamos a asumir que en el sentido contrario a las manecillas del reloj van a ser positivas. Por lo que tenemos que un momento, como sabemos, es una fuerza por una distancia, por lo que menos 60 por 4 más dy por 12 menos 100p, recalcamos otra vez la p, por 6, que es la distancia, va a ser igual a 0. Despejamos en función de p, que es lo que realmente tenemos que tomar en cuenta, y nos va a quedar que dy igual a p. Ahora tenemos nuestra ecuación 3 y con la ecuación 3 vamos a proceder a despejar en la otra ecuación, en esta ecuación 2, y vamos a tener este valor que nos dice aquí. Por lo que tendríamos que el valor de AY va a ser igual a 70 más 0.5p y tenemos ya otra ecuación para poder despejar. Todas hay que tener en cuenta que estamos despejando en torno a p,
que es después en cual vamos a sacar nuestra derivada parcial con respecto a p. Ahora, continuando con nuestro análisis, vamos a determinar nuestras fuerzas axiales o nuestras fuerzas internas, las fuerzas internas que están dentro de cada una de nuestras vigas. Para esto utilizamos un método muy conocido, el método de nodos. El método de nodos nos dice que debemos aislar el nodo para poder realizar su respectivo análisis. Vamos a empezar por el nodo D. El nodo D en el punto D. Vamos a tener nuestras fuerzas DB y nuestras fuerzas DC. DB y DC. Vamos a asumir que estas fuerzas internas van a estar en tracción. Y después vamos a comprobar con los signos si es que están a tracción o a compresión. Entonces vamos a primero a graficar nuestro nodo y vamos a determinar los valores de las fuerzas al momento de nuestras fuerzas internas. Entonces vamos a realizar ahora, vamos a descomponer ahora nuestras fuerzas internas. Nuestras fuerzas internas, la descomposición de la fuerza dB va a ser aquí dB la fuerza por el coseno de un ángulo teta, en ángulo teta que por cierto, un ángulo alfa, disculpe, que por cierto también ya vamos a seguir haciendo nuestro otro diagrama y vamos a determinar por trigonometría que es 33.7 grados. Entonces también vamos a descomponer la fuerza en X y nos va a quedar que la fuerza dB por el seno de X va a ser tal descomposición. Ahora vamos a tener también una sumatoria. Vamos a tener que realizar la sumatoria de las fuerzas en X para este nodo y van a ser igual a 0. Por la manera en que asumimos nosotros, por la convención de nuestros signos, va a ser las fuerzas que vayan hacia la derecha positivas. Entonces, menos la fuerza de B por el seno del ángulo alfa menos la fuerza de C. Vamos a obtener, después de resolver, que la fuerza DC va a ser igual a 105 más 0.75 P. Importante tener en cuenta que esto va a estar en tracción. ¿Por qué en tracción? Porque tenemos nuestros signos positivos. Si es que tuviéramos signos negativos, va a estar en comprensión. Nuestro análisis en las con la sumatoria de las fuerzas de Y va a ser igual a 0. Con nuestra convención de signos vamos a tener que 70 más 0.5p más la fuerza BD por el coseno de nuestro ángulo alfa va a ser igual a 0 y despejando nuestra fuerza BD va a ser igual a menos 126 menos 0.9p. Como tenemos signos negativos, aquí vamos a tener comprensión. Vamos a comprobar que no es tracción como habíamos asumido al principio, sino comprensión. Entonces en nuestro nuevo diagrama vamos a tener aquí la fuerza de nuestra fuerza BD va a ser de comprensión y aquí nuestra fuerza CD va a ser de tracción. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento, el mismo análisis con todos los demás nodos para obtener los siguientes resultados. Bien, una vez hemos realizado los cálculos en todos nuestros nodos, vamos a resumir que tenemos los valores ya de nuestras fuerzas y también tenemos los análisis acerca de tracción y de comprensión. Nuestras fuerzas BA, por ejemplo, va a estar a compresión y va a ser menos 54 menos 0.9p a compresión. Vamos a tener también nuestra fuerza en la viga BD que va a ser igual a menos 126 menos 0.9p, también sometida a compresión. Nuestra fuerza AC, va a ser igual a 105 más 0.75p en tracción. Nuestra fuerza DC va a ser igual a 105 más 0.75p sometida a tracción. Y también nuestra fuerza BC va a ser igual a 100 más P sometida a tracción. Ya. Continuando con nuestro procedimiento, vamos a plantear nuevamente el teorema de Castigliano. Entonces, la deformación vertical en un punto C va a ser igual a la sumatoria de nuestras cargas axiales que ya tenemos, o nuestras cargas internas, multiplicado por
nuestra derivada parcial de las cargas axiales con respecto a un punto P. Y multiplicado por una longitud de la barra sobre un módulo de elasticidad y multiplicado por un área el área transversal de la barra. Tenemos hasta el momento ya n y nos falta conseguir calcular las derivadas parciales de n con respecto a p, o sea, Continuando, vamos a tener que plantear la derivada de f a b con respecto a una carga imaginaria p. Entonces la derivada de f a b con respecto a p va a ser igual, como ya dijimos, la derivada parcial va a tomar solamente en cuenta la derivada va a tomar en cuenta la variable con respecto a la cual se está derivando, y lo demás va a ser simplemente una constante. Entonces aquí tenemos menos 54 es una constante, se vuelve 0, y la derivada de p es 1, por lo que nos queda menos 0.9 como valor. Ahora la derivada de la siguiente fuerza va a ser la derivada parcial de la fuerza FBD con respecto a P, que me va a dar 126, es una constante, pero antes conservo el signo menos, que me va a quedar 126 como constante, 0 más 0.9 multiplicado por 1, que es la derivada de P, me va a quedar 0.9. En el siguiente voy a tener la derivada de la fuerza AC sobre P. Entonces la derivada parcial en este caso va a ser igual 0, una constante, 0 más 0.75 por 1, 0.75. Para la siguiente fuerza vamos a tener la derivada parcial de la fuerza FCD sobre una carga imaginaria P, que va a ser igual a 0 más 0.75 por 1, que va a ser 0.75. Y ahorita también vamos a tener en la siguiente derivada, que va a ser la derivada parcial de la fuerza FBC sobre P, siendo igual a 0 más 1. Ahí tenemos los valores de la siguiente parte de nuestro teorema de Castigliano, que va a ser la derivada de las fuerzas axiales con respecto a una carga imaginaria P. Bien, también podemos añadir, es importante que tomemos en cuenta que los valores que nos salen de las derivadas, los valores que obtenemos al operar nuestras derivadas, van a corresponder, incluso con sus signos, a la manera en que cambian con respecto a un punto, la manera en que cambia nuestra fuerza con respecto al punto imaginario P. ¿Por qué? Porque este punto imaginario P va a estar centrado. Entonces, la manera en que cambian las fuerzas, tanto como en este caso son de compresión ambas fuerzas van a cambiar de la misma manera, porque valen exactamente lo mismo. Entonces van a cambiar de la misma manera con respecto a este punto P. Es en esta parte en la que estamos aplicando la derivación, en la cual aplicamos la razón de cambio. La razón de cambio en la que estas fuerzas varían con respecto a otra variable, que en este caso es P. Ocurre exactamente lo mismo con nuestras vigas AC y con nuestras vigas CD. Con nuestras vigas AC y CD tenemos en este caso positivos ambos y de 0.75 el valor de nuestras derivadas ambas, porque igual el punto, la derivada con la variable con la cual están derivándose al respecto está en la mitad, y ser ambas fuerzas las mismas magnitudes, las mismas cantidades, van a mantenerse iguales. Bien, una vez hayamos hecho todos los cálculos necesarios, tenemos una pequeña tabla que nos ayuda a facilitar el cálculo de la suma para tener nuestro resultado final. Aquí lo que vamos a tener entonces es barras, vamos a tener longitud de nuestra barra, vamos a tener el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal de nuestra barra. Aquí vamos a tener n que va a ser nuestra carga axial, también la derivada de nuestra carga axial con respecto a P y el resultado. Pero en este resultado es importante tomar en cuenta que no vamos a tomar para despejar en nuestra ley de Castigliano, en nuestra fórmula de Castigliano,
no vamos a tomar el resultado que nos da aquí de nuestra carga axial, sino vamos a tomar nuestra carga axial real. La carga axial real simplemente va a ser restando la carga imaginaria P. Entonces en este caso, por ejemplo, menos 54, reemplazando para que nos otorgue el desplazamiento necesario, el desplazamiento que, perdón, vamos a obtener vertical con respecto al punto C, nos va a dar estos valores de aquí. Ahora, para poder determinar nuestro resultado final, vamos a realizar una sumatoria. Y la sumatoria nos va a dar 452 por 10 a la menos 6 milímetros. Este valor, con las respectivas conversiones, va a ser de 0.45 milímetros. 0.45 milímetros entonces va a ser la distancia, el desplazamiento que tiene tal flexión, que tiene el momento que aplicamos nosotros nuestra carga horizontal hacia la derecha de 60 kN y vertical hacia abajo de 100 kN más P. Esta carga de aquí, perdón, esta distancia de aquí va a ser de 0.45 milímetros. La distancia, el desplazamiento que se realiza cuando tenemos todas nuestras cargas y aparte cuando nos dan ejercicios, nos dan los parámetros del ejercicio, va a ser de 0.45. Entonces de esa manera queda demostrado cómo aplicamos nosotros derivadas cuando queremos encontrar la flexión, cuando queremos encontrar el desplazamiento de un desplazamiento vertical con respecto a un punto C. Pues bien, ahora posterior a nuestros cálculos que hemos realizado, que hemos obtenido con nuestro problema, vamos a tener un simulador, vamos a proceder a operar el mismo problema dentro de un simulador. El simulador es SW2D Taste. Entonces vamos en primer lugar a poner los nodos en los lugares que corresponden, que va a ser a 0. El ejercicio nos dice que son vigas a 6 metros las siguientes, entonces vamos a poner otro nodo a 6 metros, otro nodo a 12 metros y después un nodo ubicado a 4 metros para arriba en esta posición. Vamos a poner nuestras barras que van a venir en esta posición. Es importante recalcar, no vamos a tener en cuenta los nombres del cálculo de los ejercicios. Las barras no van a tener los mismos nombres por cuestiones del simulador, por lo que el simulador ya nos otorga unos nombres genéricos, unos nombres que ya obtenemos. Bien, una vez dado nuestro sistema, vamos también a poner nuestros puntos de apoyo. Aquí en el punto 0, que era el punto A, vamos a tener un punto de apoyo fijo y aquí un punto de apoyo móvil. Bien, ahora también vamos a proceder a poner el valor de los cálculos de los datos que nos daban. Entonces necesitamos, en primer lugar, establecer el módulo de elasticidad para cada una de las barras, que en este caso es igual en todas, y establecer también el área transversal de cada una de las barras. Para esto tenemos la siguiente herramienta que como podemos comprobar, entonces tenemos aquí en la parte izquierda las barras con nuestro módulo de elasticidad, que es correspondiente en megapascales a 2 por 10 a la 5 megapascales. También tenemos nuestra área, que en este caso corresponden a 3 por 10 a la 4 milímetros cuadrados, que eran básicamente 300 centímetros cuadrados. Así en todas las barras, en todas estas barras. Pero en la barra BC, que en este caso es la barra 3.1, vamos a tener la diferencia de que el área transversal va a ser 200 centímetros cuadrados, que en este caso van a ser 2000 milímetros. Perdón, 2 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Planteamos esto y procedemos a realizar el cálculo de desplazamiento. Como vimos, nuestra herramienta Castigliano utiliza en parte una derivada parcial de, como hemos explicado, todas estas fuerzas axiales con respecto a una carga, con respecto a un punto C, con respecto a una carga P imaginaria ubicada en el punto C. Entonces vamos a proceder a realizar los cálculos. Para hallar la deformación, lo único que tenemos que poner aquí es hallar la deflexión de esta manera. Y vamos a tener que la deflexión en nuestro punto C. Listo, ahora también vamos a ubicar nuestros
nuestras fuerzas, que las fuerzas van a ser en estos puntos, en este caso de 60 kilonewtons y en un ángulo de 180, porque como sabíamos venía de manera horizontal hacia la derecha. Ubicamos la siguiente fuerza. Ahora hemos calculado también nuestra deflexión. Nuestra deflexión la vamos a calcular simplemente ubicando en esta herramienta y buscando deflexión. La deflexión que obtenemos es de 0.455 milímetros, que corresponden a los resultados de nuestro ejercicio. Si es que también utilizamos la herramienta que nos da deflexión escalada del mismo simulador, obtenemos el siguiente gráfico que nos explica de una manera más ilustrativa el tipo de deflexión que tenemos. Como vemos, tenemos deflexiones horizontales, en las cuales no hemos calculado nuestro ejercicio. Es básicamente el mismo procedimiento, similar, muy similar, y también deflexiones verticales. Las flexiones verticales, entonces, como vimos, el desplazamiento en este punto, desplazamiento vertical en este punto C va a ser igual a 0.45 milímetros, que corresponde al diagrama que tenemos en el simulador. Como vimos, entonces, el usar Castigliano y usar también nuestra aplicación de derivada parcial para poder comprobar, para poder obtener el teorema de Castigliano, para poder obtener los resultados por el teorema de Castigliano, nos van a dar un resultado muy preciso en el cálculo de desplazamiento en flexiones de una estructura como la armadura. Bien, en conclusión, hemos demostrado y hemos analizado una de las tantas aplicaciones de derivadas en la ingeniería mecánica. Estas aplicaciones no solo son para ingeniería mecánica, son para cualquier tipo de ingeniería en los que se necesite calcular un desplazamiento frente a una flexión. Hemos utilizado una maqueta para explicar nuestro trabajo, para explicar nuestro ejercicio. Hemos utilizado cálculos muy precisos para determinar la flexión y determinar el desplazamiento en torno a esa flexión, y también una simulación para comprobar tales cálculos. Con estas tres herramientas, aparte de los conceptos previos que también explicamos para poder entender qué es una derivada y para poder entender en qué parte de resistencia de materiales, en la extensa área de resistencia de materiales nos encontramos, damos por concluido el trabajo. Espero que les haya gustado mucho y que se haya entendido. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.